Nuestro tema es el tema número 7, que nos corresponde la teoría de la argumentación jurídica, y los integrantes de nuestra exposición son Catalina Sánchez, Andrés Vivanco, Brigitte López, Indira Franco, Juan Diego Duque y Oscar Dávila. Pasen la diapositiva. Ok, bueno, vamos a comenzar hablando por la biografía de Robert Alexis. Es un filósofo de derecho, jurista y alemán característico de derecho público y filósofo de derecho de la Universidad Christian Albert de Keynes, hasta que se retiró a finales del 2013 en virtud de estos aportes de la argumentación jurídica, la teoría de los derechos humanos y fundamentales y la filosofía de derecho, así como las críticas del positivismo jurídico, y considerando uno de los más importantes filósofos del derecho en la actualidad. Pasa. Bueno, la teoría de Robert Alexis. La teoría de Robert Alexis se presenta como una teoría procedimental normativa. También distinguen dos tipos de niveles, que viene siendo la justificación interna y la justificación externa. Y hay dos niveles de justificación externa. La justificación interna, todos los problemas que se relacionan con la justificación interna han sido discutidos en la teoría del derecho bajo el concepto de silogismo jurídico. La justificación interna se lleva a cabo con la ayuda de las siguientes reglas, que viene siendo el principio de justificación formal, que exige que se observe una regla en la que se establezca una obligación según la cual todas las personas que se ubiquen dentro de una misma categoría deban ser tratadas de la misma forma. La segunda viene siendo que para fundamentar un juicio jurídico se debe recurrir por lo menos a una norma universal. El juicio jurídico se debe derivar lógicamente por lo menos de una norma universal junto con otra afirmación. En la cuarta es cuando exista duda sobre si trata de una hipótesis general o de una hipótesis que establece excepción a una hipótesis general, debe existir alguna regla que lo decida. En la quinta encontramos que una norma universal debe ser en vía de la deducción detallada a tal grado que no deje lugar a duda que cierto caso real constituye una realización de la hipótesis en ella prevista. En la justificación externa, el propósito que sigue la justificación externa es la fundamentación de las premisas que se utilizan en la justificación interna. Dichas premisas pueden ser de tipo muy diferentes, como sigue siendo la regla del derecho positivo, afirmaciones empíricas o premisas que no son ni afirmaciones empíricas ni reglas de derecho. A estos diversos tipos de premisas corresponden distintos métodos de fundamentación, que viene siendo el fundamento de una regla del derecho positivo. Se lleva a cabo mediante la comprobación de que en el caso concreto se cumplan los criterios de validez del orden jurídico. En cambio, para fundamentar las premisas empíricas, se puede recurrir a diferentes métodos de conocimiento, tales como los métodos de las ciencias empíricas en relación a las máximas de las suposiciones razonables, o con base a las reglas sobre las pruebas procesales. La fundamentación de aquellas premisas que no son ni reglas ni afirmaciones empíricas contribuyen al desarrollo de lo que se conoce como argumento jurídico. Por favor, la otra diapositiva.
Bueno, la teoría según Alexis. Bueno, las diferentes formas de argumentación jurídica han sido vistas como formas de argumentos en favor o en contra de una determinada interpretación de una norma presupuestada, con base en una regla sobre el uso del lenguaje. Para fundamentar una restricción prevista en una norma, se puede recurrir a la observación sobre cómo se interpreta la regla en otro país. Y para el caso de fundamentación, una norma que no se deriva del derecho positivo puede ser utilizado como argumento, un objetivo que se persigue por el derecho. Próxima diapositiva, por favor. Bueno, el discurso jurídico y discurso práctico general. Vamos a comenzar con Alexis. Él consideraba que la argumentación jurídica es un caso particular de la argumentación práctica general, y esto implica las reglas y las formas de discurso práctico general se deben de aplicar de manera específica para garantizar una decisión final. También encontramos que implica la exigencia jurídica de la racionalidad es más débil que la exigencia general y racional de un discurso jurídico. Implica que la argumentación jurídica siempre se basa en la argumentación práctica general, aunque dentro de los límites de un orden jurídico. La siguiente. Bueno, teoría de la argumentación. Teoría de la argumentación jurídica. En el discurso no se pretende sostener que una determinada proposición es sin más racional, sino que puede fundamentarse racionalmente en el marco del ordenamiento jurídico vigente. El procedimiento del discurso jurídico se define, pues, por un lado, por las reglas y las formas del discurso práctico general y por el otro lado, por las reglas y fórmulas específicas del discurso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Alexis formula normas jurídicas específicas que buscan garantizar que se llegue a un resultado racional, además de los requisitos generales de racionalidad, debiendo satisfacer los requisitos legales específicos de seguridad legal, justicia y legitimidad. A su vez, Alexis distingue dos aspectos en la justificación de las decisiones jurídicas. La justificación interna, que es la que establece si la decisión se deduce lógicamente de las premisas que se aducen para justificarlo, y la segunda, que es la justificación externa. Se definen de la aceptabilidad de estas premisas de manera que existen también dos tipos de reglas y formas de discurso. Pasa, por favor. Formas de argumentos jurídicos. El argumento contrario. Bueno. El argumento contrario justifica excluir la aplicación de la consecuencia jurídica prevista por una norma para un determinado supuesto de hecho a otros supuestos de hechos diferentes a los expresamente mencionados por ella. Pasa. A continuación les voy a hablar del argumento analógico que bien trata Robert Alexis en el capítulo. Pues, ¿qué es el argumento analógico? El argumento analógico se basa en comparar casos problemáticos con claros motivos en los que se pueden explotar sus similitudes y sus diferencias. Cuando hablo de ejemplos claros me refiero a casos, por decirlo de alguna forma, no controversiales, en los que al tomar una simple semejanza entre ambos casos o objetos, en cuyo caso se pueda ver cierto tipo de argumento analógico. En la imagen podemos ver la estructura de este argumento analógico, que es A, B, C y D. Todos tienen las propiedades de P y Q. A, B, C tienen todas las propiedades de R. Por lo tanto, probablemente D tiene la propiedad de R. Un ejemplo más claro sería las películas de Dogville, Murder, Bailando en la oscuridad y Melancolía. Todas son películas de un director Lars von Trier.
Entonces, ¿qué pasa? Se asume que las películas Dodgeball, Vanderlei y Bailando en la Oscuridad tienen guiones muy interesantes. Por lo tanto, se asume que Melancolía tiene un guión interesante. ¿Se asume por qué? Porque estas películas tienen varias semejanzas, que es que tienen un mismo director. En eso consiste lo que es el argumento analógico. La justificación interna. Es como primero, la justificación interna es la base de la decisión judicial, la cual está compuesta por una premisa normativa y una premisa fáctica. La premisa normativa es aquella que tiene un supuesto normativo, o sea, el supuesto normativo, aquel que da una descripción de la conducta de una persona, prediciendo, suponiendo las acciones que han de cometer. Y en la premisa fáctica encontramos la afirmación de los hechos. Como segundo punto, encontramos que la justificación interna hace ilusión a un procedimiento deductivo, la cual está compuesta por una premisa mayor y una premisa menor y la conclusión que se obtiene a través de las premisas anteriores. La premisa mayor es aquella que debe coincidir con una norma jurídica y la premisa menor son los hechos. Y la conclusión, por decirlo así, es la sentencia judicial, la decisión. Pasa, por favor. Y por último, encontramos que en la sentencia judicial debe ser argumentada racionalmente. ¿Por qué? Porque si no lo está, pierde calidad y racionalidad, valga la redundancia. Por eso es necesario tener unas premisas lógicas que tengan una relación mutua con la decisión y las normas. Siguiente diapositiva. Encontramos aquí la estructura. Podemos ver en el primer párrafo el supuesto normativo y los hechos. En el segundo encontramos la premisa menor y en el tercer párrafo encontramos la conclusión. Siguiente. Bueno, ahora me toca a mí explicar lo que es la justificación externa. Bueno, la justificación externa se refiere a aquella que se orienta a darle fundamento a las distintas premisas que conforman la justificación interna. Como ya se nos explicó antes, está compuesta por una premisa mayor y por una premisa menor. De este modo, lo que se busca en la justificación externa es argumentar acerca de la validez y del soporte jurídico que tiene la premisa normativa, su interpretación y la existencia o no de los hechos presentados. Entonces, en base a lo que ya dijimos, se puede decir que se somete a una prueba de carácter más o menos en lo fundamentado por las premisas. Ahora explicamos una comparación entre las dos premisas, entre los dos tipos de justificación, perdón. Se nos habla sobre una justificación interna y externa. Hacemos referencia a la justificación interna como un ejemplo de casos fáciles. En esta se nos hace referencia a que basta con un silogismo. El juez puede hacer una aplicación normativa simple, solo acudiendo a la lógica deductiva que puede usar. Como unas características o como una estructura, se puede decir que el juez aplica la teoría del silogismo judicial, en la cual se basa en la premisa normativa, que son las normas, la premisa fáctica, que son los hechos de la norma, y con una conclusión que viene siendo lo mismo que la decisión. Y como casos difíciles, tenemos la justificación externa, que nos dice que no es suficiente un silogismo, y que tampoco puede ser de total acaparación la lógica deductiva. El juez está libre para recurrir a otros tipos de argumentos para así reconstruir su premisa normativa. Y como característica de esto tenemos
que el juez tiene de premisa normativa una reconstrucción a partir de la interpretación que éste tiene. Como premisa fáctica, se dice que debe tener en cuenta los problemas de existencia o no de los hechos que se prueban en la valoración de la prueba y la calificación de los hechos, y que de esta va a presentar una conclusión como decisión. Muchas gracias.